A ver, nosotros nos hemos quedado en los tres primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos y necesitamos, de acuerdo a la currícula, terminar hoy día hasta el capítulo 4 verso 13 para poder cumplir dentro de la norma. Voy a saltar como canguro, pero bueno, el hecho está en que ustedes tienen que hacer. Eh, yo voy a puntualizar, no voy a dedicarme a explicar mucho. Tengo en mi corazón un tiempo, sabe el pastor, me gustaría estudiar sin tiempos un libro con ustedes hasta, no sé, 5 años para adelante, hasta donde alcance verso a verso, palabra por palabra. Pero no se puede, ¿no? Tenemos que cumplir con ciertas normas y es así, ¿no? El tiempo también para poder nosotros agradecer al Señor por medio de ustedes el esfuerzo que tienen y no queremos cansarlo porque estas horas son difíciles, pero miren, ve cómo ustedes lo están poniendo a disposición del Señor. Le agradezco a Dios por eso, por cómo ponen sus corazones el deseo. Pero el propósito mío y el del pastor es de que nosotros podamos centrarnos en la persona de Cristo. Pero entendamos algo, mis estimados. En las escrituras no vamos a encontrar línea a línea algo que se refiera a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo menciona de que en las escrituras ustedes buscan alcanzar la salvación y le dice que ellas dan testimonio de mí, eh, lo que está hablando es que el contexto de todo lo que fue escrito de la ley estaba en referencia directa al Señor. Y eso es lo que nosotros queremos encontrar. No se frustren si es que en la primera línea que leen de la Biblia en hebreo, ustedes se rompan la cabeza y van a decir, ¿de dónde está Cristo? No lo veo, ¿dónde está el Mesías? ¿Por qué? Porque van a buscar o van a forzar una interpretación que no es. ¿Entienden? Deben dejar fluir por el Espíritu Santo cómo el Señor les va guiando en cada bloque de la palabra de Dios, ¿no? Toda la palabra habla de Jesucristo, y es cierto, pero vamos a aprender a leer. Segundo, el libro de Hebreos, hablaba con mi esposa para poder enseñar algo para que puedan entender por qué hay esa discusión entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento que así nos han querido enseñar, porque no había otra forma de enseñar nuestros tiempos actualmente también. Pero lo que debemos entender es que el nuevo no vive o no subsiste o no existe si es que no hay antiguo. Si nosotros quitamos todo el antiguo, todo lo que es el texto, todo lo que es la explicación, y tú quieres hablar de Jesucristo, no vas a poder hablar como quieres hablar ahora. Es imposible. Vas a encontrar a un ser humano que se dijo ser Mesías, que se dijo ser hijo de Dios y murió en la cruz, pero no sabes de dónde viene todo eso. ¿Quién se lo dijo? ¿Cuál es tu certeza? ¿Cuál es la verdad de él? Y la verdad de él es que nosotros sabemos que Dios tiene siempre la forma de dar una profecía antes que se cumpla un hecho. Él no es improvisado como nosotros, que hacemos de nuestra mente o de nuestros conocimientos y salimos airosos con palabras, ¿no? Él no es así. Él se somete, entre comillas, y con el debido respeto de Dios, somete su palabra a la verdad porque él la cumple desde el momento que la dice hasta el final. ¿Ok? Entonces, es la forma como nosotros vamos a entender que nuestro Señor es fiel, ¿no? Que nuestro Señor es verdadero y Él es poderoso. Por más que encontramos nosotros dificultades en nuestra vida o la interpretación de la palabra de Dios para poder seguirla, eso, todo eso, por más que exista eso, nunca va a ser o va a pesar más que la verdad de Dios que Él va a cumplir. ¿Ustedes se acuerdan ese versículo? Aquel que empezó en vosotros la buena obra la va a terminar. Esa es una promesa y es una verdad. Entonces, ¿por qué nos preocupamos en el sentido de no creerle a Dios? Claro que vamos a padecer, por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, todas las cosas implica bueno, mediano, malo. A veces mucho más malo que bueno, pero Dios sabe por qué lo hace. Entonces, en lo que vamos a descubrir con estos versículos es a entender. Y yo le decía a mi esposa, quiero darles a ellos una imagen.
La imagen es de que en un lienzo, imagínense un lienzo que es una tela, ¿ok? O la tela que conocemos que a veces hacen los trabajos en colegio, tocuyo creo que le llaman. Ok, en el tocuyo tú dibujes la imagen supuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Alucínate en dibujar eso, ¿está bien? Pero ese dibujo que tú estás haciendo es una interpretación de lo que sería el Nuevo Testamento con todo lo que nos enseña. Pero si yo me dedicara a sacar hilo a hilo esa interpretación que tú haces del Nuevo Testamento o esa enseñanza que tienes del Nuevo Testamento, te darías cuenta que esos hilos son el Antiguo Testamento. Y la imagen que está en ese tocuyo de la persona de Cristo y toda la obra del Señor de la salvación y justificación es la imagen que tú le has puesto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa quiero darte a entender? Que una cosa no se puede desligar de la otra. Que todo lo que tú sabes de Cristo ahorita, lo sabes porque te lo han enseñado de una manera directa, pero no sabes bien de dónde salió esa enseñanza. Y esa enseñanza salió del Antiguo Testamento, porque el Señor decía de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te pongo esas tres cosas delante de ti y te digo, ¿de dónde Él es la verdad? ¿De qué verdad está hablando? ¿Qué camino te está diciendo? ¿Y qué vida es la que te está diciendo? Y nosotros, si podemos ahondar más y más, encontramos en el Antiguo Testamento todo lo que dijo Jesucristo. Cuando el Señor, en el primer versículo de Hebreos, comienza a decir que yo hablé de muchas maneras y ahora hablo en la persona de Jesucristo, es que Él está diciendo, oye, yo he hablado de muchas maneras, de muchas formas, no se ha manifestado de malas, hasta malos entendidos por las mismas personas que recibían esto, pero Él es el que trae el mensaje, Él es el que trae la verdad, y Él es mi manifestación y mi gloria misma. Él es el único que puedo llamarlo hijo de Dios. Y comienza entonces a estructurarse un proceso en la Biblia para poder nosotros hablar de superioridad. ¿Está bien? Pero vamos primero al castellano. ¿Qué significa superior? Si me acompañan con sus ideas, le agradecería porque me duele la garganta, Por por favor. encima, una Como cate- dijo, claro, como dijo la clase pasada también es ponerlo en un lugar más alto, ¿no? Por encima de los demás. Así es. Entonces, para hablar de algo superior, tendríamos que compararnos, ¿cierto? No podemos hablar de alguien superior si no comparamos. Y esa comparación es Antiguo Testamento. Esa comparación es la que tú vas a manifestar. Y hablábamos de que este grupo de personas tenían una cultura, una ascendencia judía, de una enseñanza que venía de Moisés a través de todo lo que hizo el Señor en la creación, de Abraham por la fe, de todo cómo salió el pueblo de Israel de Egipto y de todas las guerras y victorias que ellos han tenido porque Dios estaba con ellos, Dios mandaba a quienes ahí, ángeles, mensajeros, les proporcionaba la palabra, también los sentenciaba, ¿no? Y esa cultura se desvió y comenzó a tener una adoración a aquellos que eran los intermediarios, entre comillas. En este caso, lo que vamos a hablar nosotros, ¿por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Porque los ángeles para la cultura en ese momento judía eran lo superior, lo existente, lo más cerca de Dios, que representaban esa superioridad en ese momento. Y que mucha gente tenía eso, lo que le llaman la angelología, ¿no? Que es el estudio de los ángeles, que creían que los ángeles tenían a un poder super mayor. Tienen una situación natural superior a nosotros, pero no en la creación, porque todos están sometidos a la voluntad de Dios y al Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, ahora para nosotros. Entonces, vamos a ver eso en el capítulo 1 a partir del verso 6 hasta el capítulo 2, 18. Y de la misma manera, vamos a ver por qué se tenía que enseñar que Jesucristo era superior a Moisés.
porque se había enseñado que Moisés era el profeta que recibía la voluntad de Dios y que había una comunión de Dios con el tabernáculo y que a él todo lo que él pidiera, pues todo eso el Señor lo iba a hacer por medio de la voluntad de Dios Todopoderoso. Y lo creían pues a Moisés como lo superior, ¿ok? Pero yo entonces, como escritor del hebreo, para un pueblo que tiene esas idiosincrasias, para mostrar a Jesucristo como único y que todo lo que ellos estaban aprendiendo o se fijaron ellos en eso, nada más era una sombra de lo que Dios estaba manifestando de su poder en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué cosa es sombra? A veces hablamos rápidamente porque está escrito, ¿no? Pero ¿qué es una sombra? Es el reflejo de algo que es verdadero. ¿Estamos? Y si la sombra es el reflejo de algo verdadero, es porque hay una luz que alumbra ese verdadero. Porque el mismo verdadero no puede alumbrarse, porque no, ya no habría sombra. Tiene que haber algo entre lo que es originario y lo que se recibe como sombra, alguien en el medio, o alguna cosa para que pueda reflejar algo. ¿Estamos? Entonces, para nosotros, sombra, ¿qué cosa quiere decir? Que la palabra de Dios manifestó cosas del Señor, pero no para que éstas sustituyan al mismo Señor. Por eso Jesucristo nos estaba diciendo de que en las Escrituras ustedes encuentran salvación, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, todo lo que ellos tenían como el conglomerado de las Escrituras para la salvación, para tener relación con el Señor, ellos se fueron pues por la parte literal, pero no por la parte que estaba buscando el Señor. ¿Qué estaba buscando el Señor? Fe, fe, fe. Es decir, que todas las cosas que tú ibas a aprender o que tú ibas a manifestar en ese tiempo debían darte fe y no tener fe en esas cosas, sino en fe quien las estaba proporcionando. Entonces, fue más fácil hacer las cosas materiales, matar un corderito, hacer el sacrificio y hacerlo continuamente, poner las manos encima del otro corderito y yo sentirme limpio porque ya cumplí con esa acción, que tener fe en el corazón. ¿Ok? Y esta es una parte dentro de la ley que es el sacrificio. ¿Para qué? Para comunión con Dios. Entonces, nosotros vamos a ir paso a paso, si el Señor lo permite, para poder terminar esta clase número 2. Empezamos por qué es superior a los ángeles. Ahí tenemos las mismas propuestas. Ahora vamos a ver capítulo 1 del 6 al 2 al 18 y empezamos. Ok, voy a sacar acá un número. Acá. El análisis de estos versículos que he propuesto es para que nosotros examinemos la superioridad de Jesús en comparación con los ángeles y su función como mediador, salvador de la humanidad. Se enfoca en la divinidad de Jesús, su autoridad, su sacrificio y su vínculo con la humanidad. Es decir, todo lo que buscaba el Antiguo Testamento y en las cuales ellos se direccionaron a los ángeles porque eran mediadores y mensajeros, intermediarios, ellos creyeron que eso era lo que Dios estaba mandando y en eso debían fijarse, pero no entendieron lo que estaba transcrito, lo que estaba ahí encriptado. ¿Ok? Entonces, más adelante, la superioridad de Jesús en relación a los ángeles, capítulo 1, verso del 6 a 14. El autor de Hebreos inicia estableciendo la prominencia de Jesús sobre los ángeles, apoyándose en una serie de argumentos extraídos del Antiguo Testamento. Vamos a ver esto. Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ok? Vamos a leer Deuteronomio 32:43. Dice, y al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Hebreos 1:6. Esta referencia de Deuteronomio 32:43 se aplica a Jesús, resalta su singularidad como Hijo de Dios en un nivel superior a los ángeles. ¿Estamos? Si le están diciendo a los ángeles que adoren al Hijo de Dios, indudablemente que es superior y está sometiendo a toda esa casta de ángeles que están debajo. Jesús como el creador. Tú, oh Señor, en el principio estableciste la tierra y los cielos, que son el trabajo de tus manos. Hebreos 1:10. Esta cita viene del Salmo 102, 25, 27, que se aplica a Jesús, evidencia su función como creador por encima de los ángeles que fueron hechos. ¿Ok? Nosotros debemos entender en qué momento nuestro Salvador, el Hijo de Dios, participa de la creación. Es una pregunta. Desde el inicio. Correcto. ¿En qué parte del inicio? Sí. Génesis El 1:1. primer día de la creación. ¿En qué parte? ¿Dónde lo ves a Jesús ahí? ¿O dónde lo ves a nuestro Señor? Entiendo que Jesús no, porque la persona de Jesús es después. Pero ¿dónde lo ves al Hijo entonces? Que se haga la luz. Cuando dice también hagamos al hombre imagen y semejanza. No. Hay una palabra que has dicho. ¿Qué dice el verso número 2 en Génesis 1:2? Si lo tienen a la mano rápidamente. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En el 3, por favor. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Alto. En esa parte, en ese versículo, en ese pedazo, ¿dónde está el Hijo? ¿En dónde está la participación del Hijo? Y dijo, porque está hablando, es la palabra que... Correcto, Verbo. correcto. Exacto. Es válido, ¿entienden? Entonces, cuando a nosotros nos está hablando en Hebreos de que Él es el creador, nosotros sabemos a qué se está refiriendo, que participó desde un inicio, ¿no es cierto? Porque Él es eterno. Juan nos dice que su eternidad está puesta en el verso 1 del Evangelio de Juan. Pero también la manifestación, como vemos ahora que dice verbo, es la esencia, es la acción de la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces, cuando se manifiesta que dice que Dios dijo, la forma de expresarse nuestro Dios, el Padre, es a través de ¿quién? Del Hijo, ¿o no? ¿Estamos? Yes. Ya. ¿Y qué dice Hebreos entonces 1:1? ¿A través de quién ahora se expresa nuestro Dios? A través del Hijo. ¿Ven? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que desde un principio Él estaba en esta obra de salvación. ¿Ok? Jesús es el Rey. En el principio, Señor, estableciste la tierra y los cielos con obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú perdurarás. Y todos ellos se desgastarán como una prenda, y como un manto los cubrirás y serán transformados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hebreos 10:1, 10:2. Este versículo hace referencia al Salmo 102, 25, 27. Resalta la eternidad de Jesús en contraste con la naturaleza efímera de los ángeles. ¿Okay? Estamos en el punto de leer versículos que le dan la honra a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor, al Mesías, al Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, y que a través del Antiguo Testamento y el reflejo acá en el libro de Hebreos, vemos que están utilizando el Antiguo Testamento porque es el sustento de donde nace la palabra de Dios para que en el Nuevo se cumpla. Y en la persona de Cristo se cumplió. Entonces le está enseñando a este grupo de creyentes de esta iglesia a confiar que lo que estaba ahí tienen que enderezar sus criterios o sus interpretaciones
a que es en la persona de Jesucristo que encontramos todo lo que Dios dijo en las Escrituras. En la persona de Jesucristo. ¿Ok? Tiene que ser netamente en la persona de Jesucristo. Tener una relación directa con la persona de Jesucristo, no con los modos, no con las formas, sino la persona. Conocer la persona del Señor. Cuando tú y yo nos hemos acercado al Señor y Él nos ha aceptado, decimos que nosotros hemos sido justificados. No es solamente la obra que tú has visto en Cristo que ha hecho todo lo que te da a ti ese derecho, entre comillas, sino es la persona de Jesucristo, porque esto que ha hecho el Señor lo hizo por amor al mundo, porque el Padre lo quiso así, pero inmediatamente fue succionado toda esta obra salvífica, toda esta obra que el Señor ha hecho, los ha succionado de tal manera que lo ha puesto dentro de sí, porque así lo puso Dios y le dice, lo ha hecho heredero de todo. Por consiguiente, si nosotros queremos algo de la justificación, de la salvación, no es porque reconozcamos que Jesús murió en la cruz solamente, sino porque la esencia de ese reconocimiento es porque reconozco que Jesús, la esencia de él, su persona, es la que a mí me sostiene. ¿Ok? Entonces, yo puedo fácilmente creer en todo lo que ha hecho Jesús, pero no acepto a Jesús. Acepto todo lo que Él me puede regalar, acepto todo lo bueno que puede ser misericordioso, pero la persona de Jesucristo no la acepto. ¿Y por dónde viene esto? Porque ustedes ya saben, en algún momento se les ha explicado de que en ese tiempo había mucha gente que trabajaba su santidad o su relación con el Señor a través de solo la cabeza, que eran los gnostos. Es decir, mientras más cosas te metías en la cabeza para conocer, para ir creciendo, entre comillas, espiritualmente, no interesaba pues lo que hacías con tu cuerpo. Es decir, que la obra de tu fe no se manifestaba. Pero mientras te llenabas de conceptos, eso sí valía. Entonces, acá yo puedo reconocer por concepto a Jesús como Señor Salvador y por toda la obra salvífica que Él ha hecho, pero no me someto como ser humano, como nueva criatura, a aquel que es mi Señor. No reconozco ese Señor que yo pronuncio. Digo que sí, pero no lo hago. Entonces hay que tener cuidado. Acá entonces ellos están forzando algo que ellos tenían afuera, que estaban haciendo de obras y de cosas, para que la fe esté en su corazón y esté dirigida a la persona de Jesucristo nuestro Señor. Que ese es el propósito correcto. Jesús es el heredero de todo. Tú amaste la justicia y odiaste la iniquidad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con un óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. Normalmente esta palabra compañeros se está refiriendo a los ángeles, a los mensajeros. Esta cita del Salmo 45:7, referida a Jesús, ilustra su posición como heredero de todo y superior que los ángeles. Sigamos. Jesús como mediador y salvador. Estamos llegando ya a la final del capítulo 2, verso 1 al 18. El autor de Hebreos, luego de explorar el papel de Jesús como mediador y salvador de la humanidad, va mostrando su relación con la humanidad y su sacrificio. Todo lo que estamos hablando que las Escrituras está diciendo, capítulo 2, tiene su Biblia a la mano, en algunos debe tener títulos encima con la Reina Valera del capítulo 2, pero él es la causa de un mejor pacto. ¿Ok? Y todo ese concepto va a causa en el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, o sea, el contexto del capítulo 2, sino a quién lo sujetó,
¿Dios a quién sujetó todas las cosas? A Jesucristo. ¿A quién le dio la autoridad? A Jesucristo nuestro Señor, no a los ángeles. Y eso es lo que les está diciendo a ellos. Oye, tú puedes estar queriendo adorar a los ángeles porque crees estas cosas, pero no es así. Tienes que darle esa honra a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, esto ven, se dan cuenta que es evangelio. Sigamos, la compasión de Jesús, ya que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, se asemejó. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Qué cosa le dio Dios? Un cuerpo. Ese cuerpo le dio, dice la palabra que es tabernáculo, le dio un lugar para que él se asemeje a todos nosotros, la humanidad, para que a través de la muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, librar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante su vida. Hebreos 2, 14, 15. Al hacerse hombre, Jesús vivió nuestras debilidades y logró vencer la muerte librándonos del miedo que nos esclaviza. La manifestación del Padre hacia nosotros para que nadie se pierda lo hizo en el Hijo. Pero el Hijo no solo obedeció por obedecer, obedeció porque también amó y nos amó. ¿Entienden? Entonces, todo lo que han hecho para nosotros, para no siendo, como dice, tuviéramos alguna virtud para ser escogidos, si no fue un regalo como hablamos de la gracia, todo eso partió de amor, siguió en amor y va a terminar en amor cuando estemos todos en la presencia del Señor adorando. Pero eso lo maneja Él, no lo manejamos nosotros. Esfuérzate y sé valiente no quiere decir que le metas ganas haciendo obras, sino que esas obras sean fruto de la fe. Es diferente. Son cosas que van paralelas, son cosas que nacen de un fundamento y de un fruto que no es el nuestro, sino es el del Señor. Se asemeja mucho, pero plástico, no es todo lo que hacemos. Tienes que ver de dónde sale, de qué clase de corazón nuestro sale. Eso es lo que tenemos que nosotros fijar. La obediencia de Jesús. Era necesario que él, que iba a ser hecho sumo sacerdote, fuese un hombre, para que pudiera tener compasión de las debilidades de los ignorantes como nosotros, ya que él mismo también está sujeto a la debilidad y en todo excepto en el pecado. Fue tentado como nosotros. Claro, él fue tentado del exterior hacia adentro y nosotros somos por nuestra concupiscencia en nuestro corazón. Pero esa tentación fue ganada todo porque él se basó en la palabra de Dios para poder librarse de todas estas tentaciones. Y nos está enseñando el Señor, pero nos hemos olvidado porque eso está en los evangelios. Nosotros salimos de todas las circunstancias cuando nos metemos a que la palabra de Dios nos muestre el poder de Dios, que es la persona de su Hijo, fortaleciendo nuestra vida, y que nosotros tengamos una herramienta para defendernos a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Jesús, al ser tentado como nosotros, pero sin cometer pecado, nos guía hacia la obediencia y a la victoria sobre el pecado. No podemos decirle al Señor que porque a él no le salió de adentro para ser tentado, nosotros pues somos, ¿no? No, lo que pasa es que al hacer nuestra transformación, él nos está diciendo que tenemos todavía que quedarnos acá en la tierra, en esta naturaleza, hasta que se cumpla el total de la voluntad de Dios. Entonces, a nosotros tenemos ya una transformación de que somos nueva criatura y dice la palabra de Dios que ya estamos con Jesucristo sentados a la diestra del Padre, guardados dentro de Cristo. Ese es lo que Dios ha hecho de la nueva criatura. Pero esta de acá tiene que aprender esta naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos ataca como pecado? Los deseos que tenemos cuando salgan de la medida de lo natural. ¿Cómo lo hizo Eva con respecto al árbol, en la cual tomó un criterio ella de que era algo bueno? Entonces,
Lo que nos está enseñando el Señor es que el algo bueno no viene de nuestros criterios de raciocinio, sino viene sobre la palabra de Dios mostrada a través de esa revelación. Por eso Romanos 12, 1, 2 dice de que nosotros a través de la renovación de nuestra mente vamos a entender recién qué cosa quiere Dios de esa buena voluntad agradable y perfecta. Al nosotros entender cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿qué cosa? Para tener en el libro un check que diga que sí hemos aprendido, no. Se supone que es para hacerlo. Entonces, la obediencia tiene un propósito, que es la ejecución y el trato de Dios, por lo cual nos va formando a la imagen y a la imagen y ¿de quién? Semejanza. Aleluya. ¿De quién? De Jesucristo nuestro Señor. De Jesucristo. Porque Él es el camino. Tenemos que caminar por ahí. O sea, aunque nos cueste, todo lo que tú quieras, pero hay que caminar por ahí porque no hay otro camino. No podemos salir haciendo caminos para llegar a esa meta que el Señor lo ha hecho. La tenemos que hacer a través de la guía del Espíritu Santo y del trato que vamos a pasar todos. Hasta ahorita pasamos, por cierto. Sigamos. Vamos a ver lo importante de la obediencia. El autor de Hebreos subraya la relevancia, o sea, algo que vamos a poner esta palabra, es como que te pone focos por todos lados para que veas lo importante que es la obediencia de Jesús. Como se menciona en el pasaje, por lo tanto, cuando entró al mundo dijo, sacrificio, ofrenda no quisiste. Y decir, todo lo que estaban haciendo a través de la ley. Eso no era lo que Dios estaba buscando, pero me preparaste un cuerpo, ya, holocausto y expiación por el pecado no te complacieron. Entonces dije, aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Hebreos 10, 5, 7. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios y vosotros también debemos seguir esa voluntad. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Que la esencia que debemos tener como cristianos es hacer la voluntad de Dios. Oye, qué sencillo se dice, ¿no? Pero a la hora de los loros, cuando estás toreando al toro, ¿cómo es el asunto? Bueno, pues, es el momento en que uno tiene que ponerse en las cosas del Señor. Y hay múltiples pruebas, no solamente porque tengas la concupiscencia, hay múltiples pruebas. De repente participas tú también en algo en que otra persona dentro del cuerpo de Cristo está siendo tratado. Ahora, ¿cómo participas tú de eso? También eso es importante. No necesariamente directamente, sino tú cómo participas del cuerpo de Cristo en todas las circunstancias que viven tus otros hermanos. Eso también es parte de la enseñanza del Señor. No solo obedecer porque Dios dice no peques, no hagas esto, no hagas el otro. Eso es fácil porque está en el letrero. Pero cuando tú tienes que discernir cómo actuar, como lo hace Jesucristo, ahí está el asunto también. Es muy importante ver cómo está nuestro corazón. Si está lleno de letreros, o porque ya por la experiencia del trato de la vida tienes un discernimiento en la cual tú sabes cómo uno debe tener el corazón delante de la presencia de Dios. Bueno, lo dejaré por ahí. Conclusión. Llegamos a esta parte hasta el 2:18. El ángel presenta una poderosa defensa de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Lo más importante es a quién le puso un nombre Dios que lo hace mejor o igual que los ángeles. ¿A quién le puso hijo de Dios? ¿Alguno de esos ángeles le puso hijo de Dios? No, al único, al verdadero, al eterno, a nuestro Señor. ¿Ok? Tampoco los ángeles fueron un papel de mediador, salvador de la humanidad. Eso no fue. El único que se levantó, si podemos decir así, levantó la mano y dijo, yo quiero hacer la voluntad tuya, papá, fue él, el único. No hubo más. No hubieron 1000, no hubo 1.000.000 de personas, no hubo 1.000.000 de ángeles que dijeran, yo, nosotros vamos a hacerlo. No, uno solo. Uno solo. El autor utiliza una serie de argumentos basados en las escrituras para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios
el creador, el rey, el heredero de todo, y el único que puede ser nuestro mediador. Se está enseñando en ese momento, oigan muchachos, entendemos bien de dónde viene y quién les ha enseñado, que Moisés recibió las escrituras y Moisés le puso la ley para que ustedes puedan tener comunión con Dios a través del tabernáculo y a través de muchas cosas más como el sacrificio. Pero entiendan que eso no es el medio ni el sacerdote que hacía eso, el mediador final de lo que Dios quería. Porque el mediador, el único, el fijo, era su hijo y se manifestó en carne. ¿Ok? Este pasaje nos ayuda a comprender la naturaleza de Jesús y su posición única en el plan de Dios para salvación. Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahora, capítulo 3, 1 del 4 al 13. Superior a Moisés. ¿Por qué superior a Moisés? ¿Alguien puede tener una idea? Como profeta. Puede ser, está bien. Una de las cosas es que Moisés, Dios le encargó a Moisés la construcción del templo, o sea, del tabernáculo, pero Jesucristo es el administrador de todo el universo y de todas las cosas. Es Bien. mejor profeta que Moisés. eh, Ciertamente Moisés también habló con el Señor, ¿no? Ahí en el Sinaí, pero Jesucristo es el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre. Ah, está Otra bien, está bien, está bien. Vamos aprendiendo. Entendamos que hay una palabra que estamos moviendo de hace rato. Hijo. Jesucristo es el único mediador. Eso, es el Hijo. Pero es el único mediador. Alguien que intercede por ti. Moisés hacía esas pautas en el Antiguo Testamento, pero esas pautas te llevaba a través de que a través del libro de Levíticos hicieras algunas cosas para que el punto sacerdotal pudiera ser purificado como ese mediador, porque él no era el mediador solo por una oración, ni por sus actitudes de él, sino que él había sido escogido como mediador para representar lo que iba a pasar. ¿Está bien? Entonces, si leemos bien el Antiguo Testamento, la Torá, Tanakh, ustedes van a entender de que Moisés es un personaje crucial entre el hombre y Dios para entender lo que Dios quería. Pero ese era un mediador que iba solo a ser hasta que él muera, porque una vez que él muriera ya no iba a haber mediador, ya no había un sucesor de mediadores. ¿Está bien? Y hablaremos del punto de Josué, no se preocupe, pero el mediador escogido por el Señor directamente fue él. El Señor le dijo, escoge a Josué porque él ya iba a partir por Moisés, pero el mediador, como Dios quería que sea, es su hijo. Moisés lo representó muy bien para que aprendiera el hombre cómo eran las circunstancias. Tanto así que los judíos, para hablar de Moisés, era lo superior, porque él había estado con el Señor, había estado con Dios, había hablado con Dios, habían sucedido esos milagros. O sea, había un respeto total. Por eso que cuando se hablaba de la ley, se decía la ley de Moisés, no la ley de Dios, nada más, no la ley de Adonai. Pero lo que vamos a ver acá, con este dibujito, miren, acá es un supuesto sol que es la presencia de Dios, su gloria y su poder. Acá en el medio está la escritura que él dejó para que el hombre siguiera sus normas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero estas no eran para que sigan las normas, sino para que vieran qué cosa estaba dentro de esas normas. Y acá ven un dibujito atrás de la Torá, los profetas y esto. Esta es la persona de Cristo.
Y esta sombra es lo que todo el mundo interpretó. ¿Cómo entendían ellos que así debían ser las cosas? Pero nosotros vemos en Romanos 1:1 lo que hemos leído, Dios habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios mandaba un mensaje, pero ellos entendían 3/4, 1/4, 1/2, lo que sea. Pero no entendían de que necesitaba un mediador, alguien que les podía sacar de esto como lo sacó Moisés. ¿Okay? Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por quién, el Hijo. El Hijo es el tema final de Dios con respecto a los hombres para que se cumpla la voluntad de Dios en salvarlo a la humanidad. El Hijo, por eso, en los postreros días, quiere decir, terminado ya de todo lo que hizo el Señor para que esto ocurriera a su voluntad del Señor, lo ha hecho ahora en la persona de Cristo. Cristo traía el mensaje, Cristo era el mensaje. ¿Por qué? Porque a él le delegó todo, le dio toda autoridad. Juan 5:39, lo que hemos estado hablando, ustedes dicen, escudriñad las escrituras porque os parece en ellas tenéis vida eterna. ¿Está bien? Y ellos son los que dan testimonio a mí. ¿Cómo no puedes ver entonces esta parte? La dureza del corazón. Porque ellos no podían cumplir con las exigencias de la Torá, no podían cumplir con las exigencias de la ley. Y tuvo que venir Jesucristo, tomar cuerpo y morir por nosotros para que se cumpliese la libertad en nosotros. Que la ley estaba reclamando muerte. De cajón. No había forma de salir de ahí. Tenías que morir. Pero para no morir toda la humanidad, se entregó Jesucristo. Cumplió con lo que pedía la ley y le quitó el poder a la ley. Él se puso en vez de la ley y ahora Él es nuestro mediador, directo y eterno. Pero eso tenían que aprender los que ahí tenían la cultura judía. Confiar, vamos a poner nuevamente, por decir así, en una enseñanza que le estaban diciendo que Jesucristo era lo superior y no lo que ellos habían aprendido tanto tiempo. Difícil en esto, pero quien se convirtiera por el corazón y no por el raciocinio. Por consiguiente, lo que se estaba buscando es que las personas creyentes de ese entonces pudieran fortalecer su fe, y la fe es algo que tú no lo puedes tocar porque no ya no fuera fe. Por consiguiente, todos teníamos que vivir a través de eso, creer como lo creyó Abraham. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos ahora que aprender es por qué la supremacía, porque eso nos ayuda a nosotros también a fortalecer nuestra fe por el lado nuestro, por el lado gentil. ¿Ok? Veamos. Análisis de Hebreos 3:1, 4-13. Este segmento examina la relevancia de la fe y la constancia. Constancia, muchachos, constancia. No un momento, no en el momento de la dificultad, constantemente. ¿Ok? El autor desafía a los lectores a advertirles sobre el riesgo de la incredulidad, porque ese riesgo estaba latente, y de seguir a Jesucristo. Eran cosas permanentes que se tenían que enseñar. Jesús, sumo sacerdote y fiel, 3:1-6. El autor comienza presentando a Jesús como el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Cuáles eran las funciones del sumo sacerdote? Es el intermediario entre Dios y los hombres para poder presentar el sacrificio. Jesús lo hizo todo en su persona. Fue el intermediario y él también fue la ofrenda. Y él fue la acción del sacrificio. Él es todo. Él lo hizo todo porque no había hombre que pudiera hacerlo, no había cosa que pudiera sustituir las exigencias de Dios para tener la comunión con él nuevamente. Seguimos. El ejemplo de Israel en el desierto. ¡Wow! El autor utiliza la historia de Israel en el desierto como una advertencia para los lectores. Israel, a pesar de haber presenciado las maravillas de Dios, dudó de su poder y no logró entrar en la tierra prometida. El cúmulo de gente, la mayor parte que salió, casi todos, había dos que no pasó, que sí pasaron, pero todo ese pueblo que salió de Israel, por el deseo de su corazón de volver ahí, no se sometieron a Dios y murieron en el desierto de esa generación. Por tanto, como el Espíritu Santo dice, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, lo que pasó en el desierto.
en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras 40 años. La incredulidad de Israel se manifestó en la rebelión y en la desobediencia. Les impidió entrar en el descanso prometido de Dios. ¿Qué enseñanza nos da esto a nosotros ahora, actualmente, en nuestra vida? ¿Qué cosa hace que no entremos en el reposo de Dios? ¿Qué cosa es reposo? En el descanso de la persona de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué cosa hace? La rebelión y la desobediencia. No que vociferes cosas contra Dios, sino en tu corazón, tu rebeldía a no someterte a las cosas del Señor. Entonces, aquel que nos escucha, nosotros mismos debemos poner nuestra barba sobre un remojo, porque debemos examinarnos constantemente mediante la palabra de Dios para que a ver si no estamos en esto. A veces creemos que estamos haciendo bien y en realidad estamos torciendo, estamos yendo mal. ¿Ok? Sigamos, el descanso prometido de Dios. Ustedes saben bien que el Shabbat que fue dado en el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida era para que descansara este pueblo en las cosas que Dios había dado y ofrecido, sobre todo la promesa. ¿Quién es el que tiene ahora todo esto en su persona? Es Jesucristo nuestro Señor. Yo pregunto, ¿estamos conscientes de que Jesucristo es nuestro descanso o estamos con otra mentalidad todavía? Todos nosotros tenemos que fortalecernos, no hay ni uno acá que no. Pero muchachos, ¿estamos yendo en la dirección? O sea, nuestra fe está constantemente probada o siendo probada. No que ya hicimos un primer curso, un segundo curso y ya conocemos. Pero tenemos que vislumbrar, ver, no necesariamente con nuestros ojos, sino con nuestro corazón, de que si estamos descansando en las cosas de nuestro Señor. El descanso en la persona de Cristo te debe de dar la libertad de hacer todas las cosas a favor de Dios sin temor. ¿Ok? Y eso no quiere decir que puedas hacer cualquier cosa. ¿Ok? Porque, por si acaso, no hemos sido liberados, no hemos sido sacados para volver a entrar en el pecado. Y el pecado está establecido por las normas en la ley. Por eso necesitamos la ley para leerlo y ver en qué estamos fallando. ¿Entiendes? Algo que está escrito. Algo que está escrito. No que tú supongas que eso está mal. Y otras cosas a veces suponemos que sí podemos hacerlo porque ya estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, ¿no? Y jugamos con esas palabritas. Pero hay que estar entendidos que para eso está ese yugo a través de la ley que nos va mostrando dónde están las cosas. Ya no nos acusa la ley, eso es cierto, estamos en la gracia, pero nos guía a saber qué cosas podemos estar haciendo mal. ¿Por qué? Porque si solo dices, no, el Espíritu Santo me va a decir a mí qué cosa estoy haciendo mal o mal, engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. ¿De qué? No es así. Para eso está la escritura, que te vas a acompañar hasta el final de tus días. Pero hay que descansar en la persona de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que descansan? Los que están trabajando, obedeciendo a las cosas del Señor. ¿Estamos? Terminamos. La superioridad de Jesús como sumo sacerdote, ya lo hemos visto en otros puntos atrás. Entonces, Él es superior a todos los rangos de sacerdote. Ahora, Dios lo ha hecho superior todavía en esta naturaleza de ser sacerdote, porque los sacerdotes, primero que tenían que tener un templo, segundo que tenían que venir de la tribu de Leví, y Jesucristo no tiene todo esto porque tiene una mayor genealogía de la sacerdotal, que es la de Melquisedec, que es la superior y la que Dios ya ha estipulado, porque él no tiene ni principio ni fin. Pero lo ha hecho de tal manera que tampoco necesita un pueblo para que esté buscando sacerdotes o sumos sacerdotes, porque él lo ha hecho en su persona, una sola vez y para siempre.
Todo lo que los sacerdotes y sumos sacerdotes hacían, Dios lo ha hecho una sola vez. Qué excelente, qué bueno, qué poderoso para que las cosas las haga Dios así, porque las hace como hizo la creación. Dios lo dijo y dijo Dios y se hizo. Así se ha hecho nuestra salvación, nuestra justificación. Y ya está total. Pero eso teníamos que enseñar, el libro de Hebreos tenía que enseñar al pueblo a comprender y a confiar. Es como que si se les hubiese abierto el mar nuevamente después de correr de Egipto y tenían que pasar, pero el mar lo veían. Y pasaron porque iba delante Moisés. Nosotros, Jesucristo nos ha dado ese testimonio y debemos pasar nosotros hasta que lleguemos hasta su segunda venida, confiando, confiando siempre, mirando a Él. Colosenses 1, 3:1 dice, puesto nuestros ojos en Él. No miremos los problemas atrás, porque siempre van a estar, pero los ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, porque nuestra fe tiene que ir creciendo y fortaleciendo. Sigamos. Conclusión. Hebreos 3, 1, 4 al 13. Nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia en la fe. Oye, ves que te das cuenta que no solo era enseñarles a ellos, a este grupo de cristianos, judíos cristianos, porque se le venía toda la debacle y fortalecerlos, sino que también nos sirve a nosotros. ¿Cómo nosotros no podemos entender la importancia a través de este libro de que nuestra fe tiene que ser constante y de perseverancia en las cosas que Dios manda? El autor utiliza la historia de Israel en el desierto como una advertencia a los lectores y los exhorta a seguir en Jesús, el sumo sacerdote perfecto, para alcanzar el descanso prometido por Dios. Él es Jesucristo. Es decir, oye, nosotros estamos utilizando la palabra de Dios para poner en su sitio el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te conminamos, te instamos, te motivamos a que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador, no como una literatura o un lugar conceptual, no, como algo verdadero que está en tu vida. Ahorita nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la palabra porque le creemos a Jesús. Donde dos o más están reunidos, Él está ahí. Y Él es el que nos está guiando a entender que Él es sobre todas las cosas superior y que debemos tener esa confianza en Él. Puede ser que de acá terminando la clase te vienen algunas circunstancias para probar esa fe. No tengamos miedo. Solo con la humildad de corazón y delante de la presencia de Dios, las cosas las podemos solucionar. No en nuestro tiempo, siempre va a ser en el tiempo del Señor. Demos gracias al Señor siempre por toda esa forma que Dios ha hecho y que nosotros necesitamos aprender, porque nadie ha aprendido, nadie sabe todo para decir esto se hace así. Estamos caminando paso a paso y esperemos en el Señor que sea pronto su venida. Este pasaje nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, buscar su descanso, que es un regalo para los que confían en Él, pero obedecen su palabra. No es que el que obedece su palabra, no, para los que confían primero y obedecen su palabra. Ok, pastor, Dios me lo bendiga a todos ustedes y que el Señor nos dé la fuerza para seguir hacia adelante. Amén. Amén. Gracias, David. Vamos a orar y después tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por la explicación, Señor. Y podemos ver, Señor, cómo es que tú eres superior en todo, Señor. Superior a los ángeles y superior a Moisés, Señor. Y gracias porque eso, Señor, alimenta nuestra confianza en ti, Señor, y cada vez nos gloriamos más, Señor, y sabemos en quién hemos creído, Señor. Ayúdanos a asentar todos esos principios en nuestro corazón, Señor, y manifestarlos a otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.